Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo integral de el Thor guionizado por Jason Aaron, el 5, El indigno Thor. Se trata del quinto integral publicado por Panini que contiene la miniserie de El indigno Thor de tan solo 5 números y luego también los siguientes números de la serie regular del volumen 3 del poderoso Thor que se publicó todo en la primera mitad del 2017. En esencia, en la primera parte del cómic vemos dónde ha estado todo este tiempo Thor Odinson, que no habíamos visto en el integral anterior, después de los acontecimientos de Secret Wars, y en esta miniserie vemos cómo empieza a meditar sobre las últimas palabras que le hicieron indigno y empieza a buscar el camino para recuperar esta dignidad. Siguiendo con la historia regular, el Thor de Jane Foster sigue luchando contra el cáncer como Jane y como Thor busca proteger los 9, ahora 10 reinos de la alianza de Malekith para controlarlos y destruirlos en su mayor parte. La miniserie de Thor está muy bien a nivel introspectivo y en la serie regular se va manteniendo el ritmo. Y es cierto que en la serie regular no hay grandes momentos como en los números anteriores y que es más de relleno y de trámite, pero sí que es cierto que es entretenido en todo momento y que tiene algún diálogo memorable. El dibujo y el color de todos los números, sin ser mi favorito, acompaña perfectamente la trama y de todos los cómics que le he leído de momento a mi bebé, este sin duda es el que le llama más la atención. Este quinto integral de la serie de Marvel Now tiene 288 páginas y un precio actualmente de 30 euros. Podéis encontrar el enlace promocionado en la descripción y en el mensaje anclado y contiene una introducción al Thor de Jason Aaron, que bueno, en el volumen quinto, pues no sé qué necesidad hay. Después están los números de la miniserie de El indigno Thor, de Unworthy Thor, del 1 al 5, guionizado por Jason Aaron y dibujado por Oliver Coipel en su mayor parte. Después están los números del 13 al 19 de la serie regular de The Mighty Thor, el volumen 3, guionizado también por Jason Aaron y dibujado por Russell Dauterman, menos los dos primeros que están dibujados por Steve Epting. Y contienen estos números el importante arco de la guerra Asgard-Shi'ar. Además, como extras hay portadas alternativas y también el diseño de personajes de la miniserie de El indigno Thor. Empezando por el guión, nos encontramos con que la miniserie y la serie regular se fueron publicando de forma paralela hasta que se terminó con la primera serie en la primera mitad del 2017 y se nota que Jason Aaron estaba más entregado con la miniserie ya que hace un trabajo considerable de desarrollo psicológico y de crecimiento personal en el personaje de Thor Odinson, que empieza desde el agujero más hondo posible y a medida que van sucediendo los eventos va reflexionando sobre las palabras de Nick Furia que le hicieron perder la dignidad y trabaja para recuperar esta dignidad mientras reflexiona y descubre qué es ser un dios digno. En estos números también veremos algunas de las consecuencias del evento de Secret Wars, ya que aparece Bill Rayos Beta para ayudarlo a convertirse de nuevo en el Thor digno y también aparecerá el martillo del Thor Ultimate, que se estrelló en Asgard después de la reorganización de los mundos con Secret Wars y que Thor saldrá en su búsqueda con la esperanza de poder levantarlo. Además, y como bonus, también aparece Thanos y su Orden Negra y el coleccionista que también quieren hacerse con el martillo. Sin embargo, las cosas no van a ser tan fáciles ni tampoco previsibles, puesto que Jason Aaron dará un cierre sorprendente y inesperado a esta miniserie que preparará el terreno para los próximos números de la serie regular. Por su lado, en la parte de Jane Foster como Thor, en la serie regular, vemos cómo sigue con las misiones de la Liga de los Reinos, pero no sucede nada trascendental que haga mover realmente la situación de la guerra contra Malekith, sino que son más bien números de transición con un arco que tendrá importancia, pero sobre todo por su desenlace, no por lo que sucede en sí, porque este arco, la guerra Asgard-Shi'ar, es muy entretenido y tiene unos antagonistas que me parecen peculiares y a la vez divertidos, pero lo único importante para la trama que está desarrollando Jason Aaron es el final en sí. Aún así, pese a ser de relleno, es entretenido y además nos presenta estos dioses, los Shi'ar, que son todo lo contrario de lo que intentan ser los dos Thors, porque no dejan de mostrar una altivez y un desprecio hacia los mortales de su reino con unos diálogos muy divertidos.
Y en realidad, teniendo en cuenta que esto se estaba publicando a la vez que la miniserie, es una forma también que tiene Jason Aaron de seguir ampliando este concepto de lo que supone ser un dios digno, porque desde luego los Shi'ar no lo son. En su parte como humana, Jane Foster es más consciente que nunca de que va a morir porque está perdiendo la batalla contra el cáncer y que el martillo está cortando su vida, pero sigue con su férrea convicción de que tiene que hacer lo correcto y luchar como Thor porque nadie más puede enfrentarse a Malekith. Y es en este integral en el que vemos aún más el contraste entre la debilidad de Jane Foster física con el poder de Thor, porque vemos a una Jane Foster que está muy demacrada y que es muy débil físicamente, que lucha contra el cáncer y está perdiendo no solamente contra el cáncer, sino a los amigos que ha hecho durante esta lucha, y que pasa más tiempo en su habitación que fuera como Jane Foster, y que entre ser Thor y el tiempo que está en su habitación, pues tiene muchas dificultades para cumplir con su trabajo como representante de Midgard en el Congreso de los Mundos, algo que Kul le echa en cara y se convertirá también en su mayor antagonista como Jane Foster. Con respecto a la narrativa gráfica, es correcta y no destaca en ningún sentido más allá en lo que ya hemos visto anteriormente de que se utilizan diferentes dibujantes para mostrar diferentes momentos de Thor, es decir, cuando hay flashbacks se utiliza un dibujante diferente. Pero es una narrativa que tampoco interfiere en la narración, menos en algunas dobles páginas que puede que no tengamos claro el orden de lectura de los bocadillos, siendo algo igualmente muy puntual. Además, hay algunas splash pages que son realmente espectaculares. En cuanto al dibujo y el entintado, en primer lugar, en la miniserie de Unworthy Thor de Coipel es un dibujo muy potente, con un buen diseño de personajes y muy dinámico que favorece muchísimo a la acción. Además, como os he comentado, los flashbacks en los que Thor va repasando su vida para ver cómo ha tratado la humanidad y sobre todo cómo se convirtió en un dios digno capaz de levantar el martillo la primera vez, tenemos una mezcla de dibujos para los diferentes Thors, incluyendo además a Esad Ribic que dibuja al Thor digno. El problema más grave que veo al dibujo de Coipel es el dibujo del propio Thor, porque como va a pecho descubierto, a veces cuando lo dibuja me recuerda demasiado al Thor obeso del MCU, que no me gustaba nada, pero sí que el dibujo de la barba me gusta mucho más que el de Dauterman porque me parece más realista. Por su lado, el entintado de esta tapa también es muy correcto y no solamente tiene grandes manchas de tinta para las sombras habituales, sino que también se utiliza en las escenas que transcurren en espacios muy oscuros para marcar este negro en lugar de hacerlo con el color. Respecto al dibujo de la poderosa Thor, los dos primeros números, como os he dicho, están dibujados por Steve Epting, que intenta mantener un diseño de personajes y el estilo marcado por Dauterman, pero es cierto que el dibujo está más definido y que el entintado es mucho más marcado, algo que, en mi opinión, mejora el acabado de la página. Destaca especialmente en el dibujo de la propia Thor y de la reina de los elfos de luz, que son muy atractivas, sobre todo en los primeros planos. En el resto de los números, que están dibujados por Dauterman, mantienen la calidad anterior con buenos personajes y destacando sobre todo en el arco de los Shi'ar, aunque el enfrentamiento final acaba siendo un poco pobre. El diseño de los dioses de los Shi'ar me hace especial gracia porque, siendo muy sencillo, es a la vez perfecto para resaltar estos rasgos diferenciadores de los Thor con una altivez y una desconsideración en general que funciona muy bien. Cabe destacar en este arco los dibujos de los enfrentamientos de las diferentes batallas que consiguen transmitir muy bien la sensación de caos a pesar de este último enfrentamiento que queda pobre. Y finalmente, con respecto al color, por un lado, en la miniserie de Unworthy Thor es un color funcional, pero a veces no se hace el degradado suficiente para los personajes y el escenario, y esto quita a su vez profundidad al dibujo y a los personajes en sí. Es mi percepción, que podéis estar perfectamente en desacuerdo. A pesar de ello, los colores están bien escogidos y usan en general una paleta oscura de azules y ocres que trabaja con el tono en general de la miniserie y únicamente utiliza los colores brillantes y brillos muy concretos para destacar los elementos que le interesan, como por ejemplo el poder de Thor o el uso de las armas más poderosas. En cuanto al color de Poderosa Thor, las paletas de colores son en general muchísimo más claras y coloridas que la miniserie,
con una paleta de violetas y rosas para las escenas galácticas y la propia Thor, teniendo colores muy brillantes en las batallas que contribuyen a esta espectacularidad. Por otro lado, cuando aparece Midgard o Jane Foster, las paletas son sobre todo azules y ocres, remarcando así la separación que hay entre el mundo de los dioses y el de los mortales, sobre todo el de una mortal que se está muriendo. En definitiva, es un cómic que está bien ejecutado y que entretiene en todo momento, que mantiene un nivel más que aceptable en cuanto a guión, dibujo y color, y que, si bien la parte de Jane Foster es claramente de relleno y la historia podría haber avanzado muchísimo más, no se hace tampoco pesada en ningún momento, que es algo que siempre se agradece, y los diálogos suelen ser como mínimo divertidos. Como siempre, en el final del vídeo os voy a enseñar algunas páginas de todo esto que os he dicho. Antes de entrar en el contenido del inicio de la trama en sí del cómic, es importante hablar de cómo quedó el volumen 4, y es que lo más importante es saber que al final del volumen anterior, Jane Foster revela su identidad como Thor a Ross Solomon, al final del enfrentamiento contra el Minotauro o Ager, que desde hace algunos números estaba trabajando a todo trapo con Malekith, y de hecho ya había empezado la explotación de los reinos conquistados, que es lo que le trae problemas con el resto de super ricos o supervillanos. Y es que Ager estaba siendo perseguido por mercenarios de miembros de este Banco Universal, que está formado por las personas más ricas del mundo y también algunos de los más villanos, que querían su parte del pastel de estos 10 reinos, y cuando Ager se niega a darles nada, es secuestrado por ellos, y debido a este secuestro se activa el imperativo Ager, que consiste en convertir la isla Roxxon en un proyectil contra la ciudad de Nueva York, algo que únicamente puede ser desactivado con la liberación de Darío Ager. Precisamente por esto, tanto Thor como Ross Solomon acaban inmiscuidas en esta batalla, intentando liberar a Darío Ager para evitar esta destrucción, y en el enfrentamiento final que se produce con Ager como Minotauro, en el que acaba siendo detenido, se consigue salvar la ciudad de Nueva York en el último momento gracias a parar este imperativo, y debido a ciertos acontecimientos la isla Roxxon acaba convertida en un bloque de oro gigante. Durante este enfrentamiento, además, Jane Foster, que durante varios números estaba siendo investigada como posible Thor, consigue engañar a los investigadores de S.H.I.E.L.D. gracias a que el propio Mjolnir, que tiene más personalidad que nunca, adopta la forma de Jane Foster al final de la batalla, cuando aparece para curar la mano de la propia Thor con su botiquín. Por lo que, al verse enfrentados los investigadores de S.H.I.E.L.D. con Jane Foster y Thor a la vez, tienen que dejar de investigarla. La verdad es que Thor ni siquiera era consciente de esta capacidad de Mjolnir, y es cuando todo se relaja que decide revelarle la verdad a Ross, que va a convertirse en una aliada también en las batallas espaciales en el próximo volumen. En cuanto a la situación de Asgard, el arco anterior tuvo un final más bien triste, porque Loki se vio obligado a clavar un puñal a su madre, a Freya, para poder mantener su infiltración en la banda de Malekith como un secreto, algo que deja a Freya en coma. Y Odín, a pesar de que llevaba varios números intentando juzgar a Freya por su traición a la hora de apoyar a la nueva Thor, queda destrozado por esta situación y se va a encerrar en la habitación con ella, dejando el control de Asgard a manos de su hermano Kul, una persona que realmente es incapaz. Ahora sí que entramos en la reseña, que os voy a hablar un poquito de la trama, tanto de la miniserie del Indigno Thor como de la serie regular. Empezando por el Indigno Thor, después de Secret Wars, el tomo anterior únicamente nos había enseñado una viñeta con el Thor original, que aparecía encadenado en alguna habitación, en una situación que se revelará en esta miniserie. Después de esta miniserie, el Thor Odinson se va a reincorporar en la serie regular para seguir apoyando al autor de Jane Foster. El primer número nos da a entender que después de los eventos de Secret Wars, Thor se pasa un tiempo largo emborrachándose en la luna con la única compañía de su carnero, porque es la única forma que tiene de viajar por el espacio sin tener Mjolnir. Mientras está allí emborrachándose, recibe una señal de la Tierra de que varios satélites están desapareciendo, y descubre que es culpa de los trolls, así que decide acabar con ellos.
En esta primera imagen vemos a un Thor completamente desarapado, sin camisa y la capa destrozada, que es como había aparecido en los números anteriores, un Thor que a mí me da muchísima pena, que se odia y se desprecia a sí mismo y a su pérdida de dignidad. Así que su único consuelo que ve en estos momentos es la hidromiel y el estallido de violencia de luchar a ver si así pues muere en el intento, aunque ya sabemos que para él es muy difícil morir. Tras esta batalla contra los trolls, es visitado por el nuevo vigilante que le dice de forma críptica que no todo está perdido y al final le revela que hay otro martillo en el universo que sobrevivió a los eventos de Secret Wars y Thor deduce de las palabras así extrañas del vigilante que se encuentra en Asgard. Sin embargo, cuando llega al lugar en el que solía estar la antigua Asgard, se encuentra con que ha desaparecido y allí está también Bill Rayos Beta, que al verlo en una situación tan desamparada por haber perdido el martillo, en una escena épica se arrodilla y le ofrece su propio martillo. Thor se ve tentado de aceptarlo, pero finalmente le dice que no puede hacerlo porque ese martillo le pertenece únicamente a él y le confirma los rumores de que ha caído en desgracia y que Thor ya no existe y únicamente queda Odinson. Bill se queda patidifuso, pero antes de que le pueda explicar qué es lo que ha pasado con Asgard, son atacados por unos drones. En la batalla, Odinson teme no estar a la altura por su falta de dignidad, una duda que será constante a lo largo de toda esta miniserie en la que intentará actuar de la forma más digna posible para reencontrarse con él mismo. Ambos acaban perdiendo esta batalla y encima Odinson acaba siendo capturado por el dueño de la nave, que no es otro que el coleccionista, que queriendo hacerse con el martillo, el del Thor Ultimate, como no puede levantarlo, pues se lleva a todo Asgard y ahora al propio Odinson para que le revele cómo levantarlo, algo que por supuesto no puede hacer porque no es tan fácil. Y es que varios de los trabajadores del coleccionista han intentado levantarlo y muerto en este intento, y para forzar a que el propio Thor lo haga, amenaza con matar el último miembro de una especie. Thor se desespera porque sabe que ni puede levantarlo ni puede darle una solución, pero ante su desesperación se da cuenta de que en cualquier caso sigue siendo un dios poderoso, así que desata el poder de la tormenta. Pero como se sigue viendo indigno para levantar el martillo de un Thor que ha caído en batalla, no puede levantarlo. Así que el coleccionista le dispara y luego, por despecho y de pura rabia, mata al último ser de esta especie. Mientras tanto, en la Tierra, en el cuartel general de los Ultimates, una figura encapuchada se presenta ante Thanos, que está encarcelado, para pedirle su ayuda. A cambio de esta, Thanos le pide un tributo que no es sino el martillo del Thor Ultimate. Al inicio del tercer número, descubrimos rápido que la escena que habíamos visto en el volumen anterior del Thor encadenado es en una de estas celdas del coleccionista que cada vez que consigue escapar le añade cadenas adicionales. Durante esta miniserie, Thor en su encierro va a reevaluar su pasado y analizará una y otra vez el significado de las palabras de Nick Furia, que vamos a descubrir cuáles son al final de esta miniserie, teniendo una maduración importante y esencial para su futuro. Y bueno, aquí os voy a dejar la miniserie porque tampoco os voy a explicar más allá de estos dos primeros números. Y vamos a pasar a la poderosa Thor con estos primeros números de la serie, el 13 y el 14, que forman un arco autocontenido en el que vemos a Jane luchar contra el cáncer y cómo ayuda a otra mujer que ha conocido con cáncer, diciéndole que es más fuerte que la enfermedad mientras le rapa el pelo, a la vez que ella es consciente que ha cruzado esa línea de la que no puede volver y que está condenada a morir. Además, mucho más rápido que otras personas enfermas, ya que cada vez que coge el martillo elimina la quimioterapia, por lo que el cáncer avanza mucho más rápido en su cuerpo. Así que veremos a una Jane Foster cada vez más demacrada, pero con una convicción cada vez más férrea de conseguir acabar con la guerra de Malekith antes de morir. Además, en una lucha a contrarreloj, porque necesita llevarla a cabo sin distracciones antes de que ella muera y nadie pueda seguir en su lugar. Por su lado, como Thor, la veremos en acción con la Liga de los 10 Reinos, aunque sin la autorización del Congreso, porque hacen una incursión en Alfheim para liberar a la reina de los Elfos de Luz de Malekith. Esta liga además se ve ampliada por
Angela y también por Ross Solomon y también por varias guerreras de Asgard como por ejemplo Lady Sif y representantes de los otros reinos. Estos son los números que están dibujados por Epting en los que se producirá una batalla importante en este intento de rescatar a la reina que, si bien consiguieran su objetivo, no podrán hacerlo antes de que Malekith la hiera de gravedad y destruya completamente la capital del reino de los elfos de luz. Son dos números completamente de relleno, pero que bueno, son entretenidos y tienen muchísima acción. En el número 15 ya empieza el arco de 5 números de la guerra Asgard-Shi'ar, que interrumpe por completo la guerra con Malekith, algo que desespera a Thor por esta necesidad que tiene de acabar con ello lo más rápido posible, pero que no podrá salir de ahí. Todo empieza con Asgard siendo atacada después de que Heimdall haya sido superado por el Gladiador, el maestro del imperio Shi'ar, que ha sido enviado allí para secuestrar a Thor por sus dioses. Antes de que el resto de Asgardia sepa que se está produciendo esta batalla con Heimdall, vemos que Kul se presenta ante las habitaciones de Jane Foster para presionarla, dándole un ultimátum de que o bien tiene que librarse del cáncer o bien será sustituida en el Consejo de los Mundos por alguien de la elección de Kul. Esta conversación se ve interrumpida por la alarma de que Heimdall ha sido vencido y que el grupo del Gladiador ha entrado en Asgard, una batalla que el Gladiador va ganando debido a la incapacidad de Kul de colaborar con sus detractores. Cuando finalmente aparece Thor para pararlo todo, en el momento en el que uno de ellos la toca y le pone la mano encima, se desvanecen y se termina la batalla. Y en la siguiente viñeta veremos cómo Thor aparece ante la presencia de los dioses de los Shi'ar que le piden que se arrodille ante ellos de forma completamente arrogante. Estos dioses se presentan como la peor imagen que se puede tener de ellos, sobredimensionados, altivos, arrogantes y con un total desprecio por los mortales y que, después de haber escuchado sobre la reputación de Thor, a quien cada vez rezan más mortales debido a que ella sí aparece para ayudarlos, han decidido desafiarla en un desafío de los dioses, que es un enfrentamiento que está completamente regulado por la ciudad de Omnipatencia, de la que Thor no puede salir. Y además se aseguran su permanencia poniendo varias naves alrededor de Midgard, asegurando su destrucción si no cumple con este desafío. Estos desafíos consistirán en diferentes formas de demostrar su poder, cada vez de una forma más destructiva y mortífera para los propios súbditos y, cuando no, el universo, algo que horrorizará a la propia Thor y que, por el capricho de estos dioses de poder ganar a Thor, acabará teniendo unas consecuencias muy graves para todo el mundo, algo que sí que tendrá importancia para los siguientes capítulos. Y bueno, antes de acabar os voy a enseñar algunas páginas. Vaya, la Thor de Jane Foster ha tenido un accidente. Aquí vemos a Odinson enfrentándose a los trolls, cuando Bill le ofrece su martillo, cuando Thor ve el martillo del Thor Ultimate y desata por primera vez esta tormenta. Y pasando a Jane Foster, para no haceros spoilers, aquí vemos a Jane Foster como Jane Foster luchando contra el cáncer con su amiga y otras dos páginas dibujadas por Epting para que veáis la diferencia. Y esto ya forma parte del arco de los Shi'ar cuando Thor es llevada ante estos dioses. Y bueno, aquí una página de estos desafíos absurdos que solamente juegan con los mortales. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente va a ser Ángeles Rotos de Richard K. Morgan, La Maldición de Hill House de Shirley Jackson y después Cita con Rama de Arthur C. Clarke. Y en el ámbito de los cómics, El Joker de Brian Azzarello y después Historia de un vecindario de Ai Yazawa. Nos vemos en el siguiente vídeo.